El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue de Galilea al río Jordán y Jesús se presentó a Juan para recibir el bautismo. Pero Juan no quería bautizar a Jesús diciendo: yo soy el que necesito que tú me bautices. ¿Por qué vienes aquí? Jesús respondió: no te preocupes, ahora está bien que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Entonces Juan aceptó bautizar a Jesús. Acabado el bautizo, Jesús salió del agua y el cielo se abrió y el Espíritu bajó como una paloma y se puso sobre Jesús. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, mi amado, mi elegido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un poquito de contraste pensar en este Evangelio un Jesús ya mayor, un Jesús que ha pasado unos 30 años en una vida que se llama vida oculta. No es que se escondiera, pero sí que es una vida sencilla, una vida que no hay noticias de lo que hizo. Desde su infancia, Jesús con María y con José. La única noticia es que en el templo se quedó y María y José lo buscaron y al tercer día lo encontraron, pero no sabemos nada más. Y sabemos que tenía el nombre de artesano, es decir, que trabajó igual como José en hacer lo normal, la vida ordinaria, igual como nosotros. Una enseñanza también muy importante, es decir, saber descubrir en el trabajo, en la vida de familia, un camino que el mismo Hijo de Dios escogió para enseñarnos, para darnos ejemplo a nosotros. Y nos situamos a un Jesús ya mayor que empieza su predicación, su misión, el anuncio del reino de Dios, y empieza aceptando la preparación que ya estaba haciendo Juan el Bautista. Juan el Bautista invitaba como precursor, es decir, era el que iba delante de Jesús preparando los caminos y llamaba a la gente a la conversión. Arrepentíos, arrepentíos, convertíos. Y un signo de ese arrepentimiento, de esa conversión, era el bautizo, el agua que limpia, el agua que purifica de nuestros pecados. No era un sacramento, no había la gracia que Jesús ofrece al agua en ese momento de hoy, sino que era simplemente un signo, una voluntad de conversión y de cambio. El agua está clara que es un buen signo para entender, primero, la limpieza. Estoy seguro que todos tenemos muy claro que si en casa un día por la mañana al despertarnos el grifo no hay agua, igual como les pasó la noche de Navidad arriba, que no había agua, no puede uno lavarse, no puede, porque el agua no la podemos sustituir por nada, como mucho por colonia, pero no nos podemos limpiar, se necesita el agua para limpiar. Y también el agua es un signo muy claro
de vida. El agua es necesaria para la vida. No hay agua, no hay vida. Y eso lo vemos en la naturaleza. Zonas secas sin agua, no hay vegetación, no hay animales, no hay vida. El agua es básica, es necesaria para la vida y es necesaria para purificar. Esos dos signos escogidos por el mismo Jesús sirven y nos ayudan a entender el bautismo como esa pureza que nos perdona todos los pecados, el que por descendencia recibimos del pecado original, y aquellos que hayamos podido, si por ejemplo una persona se bautiza mayor, se limpia de todos sus pecados hasta el momento del bautismo, y también la vida verdadera, la vida de la gracia que Dios nos ofrece a través del sacramento. Jesús no necesitaba arrepentirse, no necesitaba la conversión, no necesitaba hacer ese signo de hundirse en el agua y por eso Juan dice, no eres tú que a mí me tienes que bautizar con el Espíritu Santo, con el agua realmente de la gracia de Dios. Pero Jesús dice, conviene que cumplamos, es justo que hagamos los planes que Dios ha previsto para ir preparando ese camino, para ir iniciando su predicación. Y así Jesús, en su bautizo, no se santifica él, porque no necesita más santidad, sino que santifica el agua, que a partir de aquel momento esa agua será la que nos podrá dar esa gracia, esa pureza, esa vida que Jesús nos ofrece a través del sacramento del bautismo. Es importante. Me voy a limitar. Gracias. Me voy a limitar a leer algunos pasajes y recordar las ideas más importantes que el Papa, el pasado miércoles, en la audiencia en la plaza de San Pedro, dice, empezamos ahora unas nuevas catequesis sobre los sacramentos, la vida de la gracia de Dios. Y empezamos por el primero de los sacramentos, que es el bautismo, que es el sacramento que nos abre el camino, la vida cristiana. Es el que empezamos nuestra vida, es la entrada, la puerta a la vida de la gracia, a la Iglesia. Por eso, muchas iglesias, el baptisterio está en la entrada, inclusive algunas está fuera. Primero se pasaba por el bautismo y después se entra a la iglesia. Es decir, es el paso de entrada para incorporarse a la iglesia. El Papa nos hace invitándonos a descubrir que hay los tres sacramentos de iniciación del primer paso en la vida cristiana, que son el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Esos tres sacramentos importantes. Qué lástima que muchas la confirmación la ha ido dejando. Sí que en el momento del bautismo hay una unción, pero el sacramento de la confirmación es el don del Espíritu Santo que necesitamos. Aprovecho para decirlo, si alguno supiera que no ha sido confirmado, es bueno, aunque uno sea mayor, pedir, quiero recibir el sacramento de la confirmación para recibir el don del Espíritu Santo. El Papa nos dice cómo es necesario para participar. El bautismo es participar de la sepultura de Cristo, es decir, el agua es ser sepultados con Cristo para renacer a la vida de la gracia. Y eso es muy importante, es como el momento de nuestro nacimiento a la vida de la gracia, a la vida de Dios. Importante. Y mirad si es importante que dice, y no es solo una costumbre, una tradición para dar un nombre, que en las familias cristianas se vive como costumbre. Ha nacido un niño, pues venga, vamos a bautizarlo, sino que es un momento muy importante. Y para ello, el Papa nos pregunta, y ahora os pregunto a vosotros, ¿sabéis el día de vuestro bautismo? No, de vuestro bautismo. Cada uno, hay el día de aniversario del nacimiento. Es importante el día del bautismo.
El Papa ya 3 veces, en los meses que lleva de Papa, ya 3 veces en la plaza de San Pedro, 3 veces ya ha preguntado, diciendo, ¿sabéis el día del bautismo? No lo sabéis. Inclusive podríamos decir, levantad la mano, ¿quién sabe el día del bautismo? Yo sí, gracias a Dios, sí. Justo, Y os voy a decir, no me gusta hablar de mí, porque no tenemos que hacerlo los sacerdotes, pero os voy a decir hoy un secreto con confianza. Justo en la fiesta del bautismo del Señor, hace 50 años que yo fui bautizado. Justo el día 12 de enero, pues hace 50 años. Y además, cada 50 años, los días coinciden con la semana, lunes, martes, igual. Es decir, que es muy normal que mis padres, gracias a Dios, escogieran el domingo después de mi nacimiento, 6 días después, para bautizarme. Y era también, aquel año 1964, era también la fiesta del bautismo de Jesús. Y pues era el domingo. Es importante, yo gracias a Dios me acordaba, y lo sé ya desde tiempo, vosotros es bueno. Y el Papa dice, buscadlo, cuando vayáis a casa, preguntad, o buscad, a ver, el día de vuestro bautismo, para celebrarlo, para hacer fiesta, igual. Muy bien, exacto, perfecto. Bueno, pues que cada uno piense y se informe, pregunte y busque el día de su bautismo. El Papa nos lo dice, y por tercera vez, no fue un día una idea, sino que insiste, y al final de sus palabras insistió, os doy una tarea, que cada uno, cuando vaya a casa, mire el día de su bautismo, se informe para saberlo y para celebrarlo, porque es una fiesta importante. Podríamos decir, más importante que el nacimiento. El nacimiento no es más que dejar de estar aquí y salir a la vida. El bautismo es empezar la vida de la gracia, es empezar a ser miembro de la Iglesia, es empezar a vivir la dignidad de hijo de Dios. Pues yo diría que con solo ese paso importante, el Papa ya nos está invitando a cada uno a descubrir que el bautismo es algo importante, que no es una cosa que sí, yo bautizado, pero da igual el día, da igual. No, es importante saberlo, poderlo celebrar y también así despertar ese deseo de vivir la gracia. También habla de una pregunta curiosa. Yo, la verdad es que nunca la había pensado. Dice, ¿podemos bautizarnos a nosotros mismos? No puedo bautizarme a mí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera de mostrar la Iglesia como fraternidad. Necesitamos otra persona, el sacerdote, el diácono, o en caso de necesidad también cualquiera, los padres, si el niño está a punto peligro de muerte, pueden bautizarlo, pero necesitamos a otra persona, no por ser pequeño necesitamos, sino un mayor también no puede bautizarse a sí mismo. Necesitamos vivir ese participar de la Iglesia, ese ser, de alguna manera, un intercambio, un don, algo que no ganamos nosotros mismos, sino que se nos regala a través de los ministros de la Iglesia, a través de los sacerdotes, de los diáconos o de aquella persona que tiene esta responsabilidad de administrar el bautismo. Demos gracias a Dios por este don y hoy especialmente pensemos en esta fiesta del bautismo de Jesús, como cada uno de nosotros, también Dios Padre dice las mismas palabras. El Espíritu desciende como una paloma encima de Jesús. El Hijo y el Padre con una voz que se oye, este es mi Hijo, mi amado, mi elegido. Esas palabras que el Padre dijo con el don del Espíritu Santo delante del Hijo Jesús, también parecidas las dice de cada uno de nosotros. Tú eres mi Hijo, mi amado, mi elegido, y te envío a cumplir la misión de ser testigo de Cristo en nuestro mundo. El bautismo nos da, pero también nos envía. Es un don
y es una tarea, una misión que todos estamos llamados a ser apóstoles, seguidores de Cristo. Por eso empezaremos el próximo domingo ya el tiempo ordinario de seguir los pasos de Jesús, de aprender lo que Jesús nos enseña para poderlo transmitir y testimoniar ante nuestros hermanos. Sobre todo, el Papa insiste en ser testigos de esperanza, de ánimo, de alegría, de no vivir en un mundo de tinieblas, sino en un mundo de luz, en un mundo de gracia, en un mundo en que Jesús nos anima a ser sembradores de paz, de amor y de alegría.